los que no conozcan tanto nuestra nomenclatura, pues se refiere a la parte de impresoras. Nos vamos a basar fundamentalmente en impresoras de código de barra, no en impresoras de tarjeta. Soy Severino Lozano, está conmigo Ignacio Ruiz y hoy también Juan Lara, porque vamos a ver una pequeña parte sobre código y desarrollo de programación. En cuanto a la agenda, pues bueno, vamos a tratar de hacer al mismo tiempo, ir presentando las aplicaciones, ir haciendo alguna pequeña demo con los inconvenientes que pueda tener el directo, tanto para aplicaciones Android como para Windows. Como de costumbre, pues tenéis para poder hacer preguntas o lo que queréis comentar en el Skype, en la parte del bocadillo, para, bueno, pues por ahí en el chat trataremos de responder las preguntas que haya. Y comenzamos sin más con aplicaciones para Android. Y la primera que queremos traer, bueno, comentaros que tenemos aquí una webcam con la impresora. Tenemos también un terminal en control remoto. Aquí lo vemos también ambos equipos para pues hacer todo el seguimiento de la demo. Vamos a tratar de que sea lo más interactiva posible. La primera aplicación es Tap and Pair, utiliza las funcionalidades de las impresoras de LinkOS, que sabéis que es el sistema operativo pues que da unas funcionalidades avanzadas a nuestras impresoras Zebra. Y la otra parte pues sería la aplicación conjuntamente con el NFC. La idea es con el NFC del dispositivo y el NFC de la impresora leer ese tag para que el emparejamiento, como veis aquí, pues se produzca de forma prácticamente automática, sin más que pues validar el PIN. Vamos a tratar de verlo en vivo. Entonces tendríamos aquí la impresora que está en suspensión y bueno, tardará un poco en revivir a lo mejor. Vale, y tenemos el terminal. Y el indicador del NFC lo tenemos aquí. Aquí en el terminal tenemos instalado las aplicaciones que vamos a ver hoy. Tenemos el Tap and Pair. Vemos que hay otros equipos que estaban emparejados anteriormente, pero no es esta impresora. Y lo que haremos será emparejar el terminal con el NFC. Y nos pregunta qué queremos utilizar de aplicación. Le diremos que la aplicación Tap and Pair, y nos debería mostrar aquí el código. No sé si se aprecia muy bien en la imagen. Creo que la imagen va algo retrasada, pero bueno, al menos en el control remoto sí que veis el mensaje de que se intenta vincular. Me ha dado error ahora mismo porque debido al retraso que tenemos entre la imagen y el vídeo, pues se ha pasado el tiempo de vinculación y entonces pues me ha dado un error. Pero si volviera a tratar de emparejarla, debería vincular. Ahora ya ha aparecido, aunque en la webcam va más retrasado, por desgracia, pero creo que en el control remoto de Movie Control sí que veis que se ha emparejado la impresora y bueno, ya estaría, aquí en la imagen está el modelo, el número de serie de la impresora y estaría emparejada. Bueno, es un paso muy sencillo, como habéis podido ver. Para descargar la aplicación tenéis el enlace en la presentación. Estoy viendo que va bastante retrasado la imagen respecto de la presentación que yo estoy viendo. Pasamos a la siguiente aplicación, que sería pues bueno, como una aplicación demostración de la potencia que se puede sacar de la impresora, donde esta aplicación la podemos descargar de Google Play y también descargarla como un fichero APK.
es esta que tenemos aquí a la izquierda. La voy también a abrir en el terminal. Y es Utilities. Y bueno, en este caso, pues lo que podemos hacer es enviar a imprimir, utilizando el SDK, imprimir una serie de formatos de archivos que podemos rellenar de forma interactiva, o imprimir fotos, o imprimir un ticket. En este caso vamos a hacer el ejemplo del ticket, a ver cómo nos va de imagen esta vez. Entonces iríamos a imprimir el ticket. En este ejemplo aquí pondríamos la matrícula. ¿Y cuál es la multa? Pues que velocidad. Y aquí sería el espacio para firmar. En el terminal firmaríamos un bolígrafo o con un pen o con el dedo. Y enviaríamos a imprimir. Y ese ruido que se ha oído, aunque no se vea la imagen todavía, pues sería el recibo impreso con la firma. Estoy viendo en directo la emisión y ahora estoy viendo salir el recibo. Ahí está. Bien, hay otros, esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer. Hay más ejemplos para imprimir fotos, incluso recuperar formatos bien de la impresora o bien del terminal. Es decir, estos formatos que veis ahí pueden estar en el terminal, pueden estar en la impresora. Y bueno, evidentemente utilizándolo se puede utilizar junto con el lector de código de barras, etcétera. Bueno, es una herramienta un poco para mostrar las posibilidades que ofrecemos. La siguiente aplicación es Printer Setup. Es una aplicación para Android, aunque también tiene su aplicación para PC, que es la que originalmente nació. Inicialmente esta aplicación se desarrolló para PC y bueno, hay una versión para Android. De lo que se trata es de poder configurar una impresora, conectarnos a ella y obtener todos sus parámetros de configuración y demás a través de la vinculación NFC Bluetooth. Entonces, mediante el NFC nos vinculamos a la impresora, como vemos aquí, y luego podremos ir viendo las diferentes configuraciones, cambiando parámetros y demás, sin necesidad de otro tipo de interfaz de comunicación. Vamos otra vez a tratar de verlo. Quitamos la multa y abriríamos el Setup Utilities, Printer Setup, perdón. Aquí lo tenemos. Vale, esta, bueno, como yo la tengo vinculada, pero bueno, si no la vincularíamos por MFC, pero como ya está vinculada, pues nos aparece en la pantalla ya al abrir el Printer Setup. A ver ahora si se refresca el vídeo. Aquí lo tenemos. Y bueno, aquí vemos el que se ha vinculado con esa impresora porque ya la había leído anteriormente, pero si no sería tan fácil como acercar, como hemos visto con el Tap and Pair, y se quedaría vinculada y podríamos ver estos settings. Veríamos pues desde información de la impresora, aquí modelo, se tarda un poco en refrescar el vídeo, pero bueno, lo iréis viendo según vaya avanzando. Y también podremos entrar en los settings. Ahora se está actualizando la información. Vale. Por ejemplo, si vemos en la parte de media, en Media Settings, a ver que se actualice, porque además, bueno, tarda un cierto tiempo, dependiendo del acceso que tengamos de qué parte estemos accediendo, tarda un poco más de tiempo porque, bueno, la recuperación de los datos es a través de Bluetooth y la velocidad de comunicación no es elevada. A ver si se actualiza.
Vale, ya lo tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, vemos pues el tamaño, el ancho y la longitud del recibo. También podemos imprimir una etiqueta de test. Aquí le he dado a imprimir una etiqueta de test. Y bueno, yo la veo ya, pero veo que en la emisión todavía no aparece por el retraso. Y bueno, pues imprime una etiqueta para ver el contraste y la velocidad y demás. Estos parámetros se pueden guardar en un fichero y se podrían luego exportar o poner en otras impresoras. Vale, es una herramienta pues que puede ser muy útil, sobre todo para field services, para trabajo en campo y poder ajustar o configurar parámetros sin necesidad de más que de un dispositivo con esta Android, con esta aplicación instalada. Creo que se ha refrescado ya todo, con lo que pasamos al siguiente, que sería PrintConnect. Y aquí es donde también cuento con Juan. PrintConnect es una aplicación para poder imprimir de forma sencilla, sin tener que andar preocupándonos desde la aplicación. Juan, si quieres comentar algo sobre la aplicación. Buenos días. Como bien está comentando, creo que se me oye bien. Sí. Como bien está comentando Sede, mi compañero Sede, PrintConnect es otra de las muchas aplicaciones que podéis encontrar en Google Play. De acuerdo. Lo que os permite es integrar de una manera muy sencilla en vuestro desarrollo de aplicaciones, interactuar con la impresora, de acuerdo, y enviar pues vuestras etiquetas a imprimir. Al contrario, a lo mejor otros ejemplos donde hemos podido ver, donde se veía el potencial que tiene trabajar directamente con el SDK, PrintConnect es una aplicación que tú instalas en tu terminal, en tu equipo, de acuerdo. Y dentro de tu aplicación, a través de un sencillo código que ahora os enseñará Sebe, ¿de acuerdo? Pues es muy sencillo interactuar con esta aplicación y imprimir la etiqueta que vosotros queráis. Entonces, no sé vale. por ejemplo... Sí, vamos ahí. PrintConnect es el software en sí, o la aplicación en sí. Hay una aplicación de demo que se llama TestConnect, que también está disponible para descargar, que es la que estáis viendo ahí, tanto en el control remoto como en la webcam. Y lo que hace esta aplicación de demo es una simulación de lo que sería en este caso una impresión de un ticket. Aquí, aunque con algo de retraso, se tendría un template, un formulario de un ticket donde hay ciertos valores que se van a imprimir. En este caso hay tres ítems. Y cuando yo le mande a imprimir, pues estos son variables que le pasará el programa a la impresora. Si eso ahora Juan entra un poco más en detalle. Y luego podemos ver también en esta demo pues qué es lo que le ha pasado. Ahora se está refrescando la imagen en la presentación online y ahí vemos que está saliendo el ticket. Y bueno, pues en el detalle de la derecha veis el intent que le ha pasado. Y no sé si Juan quieres que pase al código y os comento. Vale, y ya pasamos a la siguiente. Aquí digamos que lo bueno es que vuestras templates, todos los archivos de los diferentes formatos de etiquetas que queréis imprimir, ¿de acuerdo?, estarán dentro de lo que es la aplicación de PrintConnect. Incluso PrintConnect, la aplicación, que luego podemos a lo mejor echar un vistazo rápido, podéis configurar la aplicación donde está vuestro template, si está en una tarjeta SDK, si está en una carpeta remota de Box para sincronizarla y bajarla a vuestro terminal, etcétera. Para que os hagáis una idea, para un desarrollador sería algo tan sencillo como en vuestra aplicación, ¿de acuerdo? Lo que tenéis ahora mismo en pantalla es un ejemplo de cuando pulsas un botón, que en este caso se llama Template Print, lo podéis ver arriba del todo, cómo reacciona un botón cuando lo pulsas. En vuestra aplicación desarrolláis el imprimir la etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces, algo tan sencillo como definir, esto por un programador es muy fácil de entenderlo, una serie de variables, ¿de acuerdo? Defines las variables que quieres imprimir, pues el nombre de un producto, un descuento, un código UPC, etcétera. Definís un intent
para los que estéis familiarizados con la programación, un int es una llamada a un objeto, donde vais a pasar una serie de variables, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que definís es lo que queréis que recoja, por así decirlo, vuestra aplicación de Print Connect. Entonces, con algo tan sencillo como esto, indicando un poco más abajo cuál es el nombre de vuestra template, que podéis verlo en el centro que pone price tag template .zpl, pues ya le estáis diciendo a Print Connect que imprima esa etiqueta. Lo mismo podéis imprimir esta como cualquier otra dependiendo de lo que queréis que haga vuestra aplicación. Y recordar que vuestra template estará dentro del terminal, no hace falta que lo defináis dentro de vuestro programa, no hace falta pelearse con el SDK de impresión. Evidentemente podéis jugar con ellos si queréis cosas más complejas, pero ya de por sí Print Connect, esto es un ejemplo muy sencillo, pero si alguien está interesado se pueden enviar una serie de manuales y veréis que hay un poco más de chicha detrás de todo esto, donde se puede jugar con muchas más opciones. Y es tan sencillo como esto. Siguiente. Sí. Luego, por ejemplo, lo siguiente sería, esto sería un ejemplo, por así decirlo, de una template, donde veréis que las variables que hemos definido en nuestra aplicación están aquí definidas. Esta template estaría dentro de vuestro terminal, ¿de acuerdo? Que repito, podéis meterla dentro de vuestro terminal a través de una sincronización con una carpeta de Box o directamente con una tarjeta SD-card. Entonces, imaginar que tenéis dentro de una tarjeta SD-card todos los diferentes formatos de las plantillas que vais a imprimir dentro de vuestra aplicación. Entonces, a través de vuestra aplicación, pues decís qué plantilla quieres imprimir. A la derecha, creo que se ve, sí, estaría un poco en qué impresoras está Print Connect disponible, ¿de acuerdo? Impresoras IMZ, la serie QLN, evidentemente toda la serie de impresoras nuevas como la ZQ, ZD, las industriales, ¿de acuerdo? La manera de conectarte con Print Connect por Bluetooth, wireless, a través de Ethernet, y los sistemas operativos, las releases de Android, pues como veis aquí, 4.1, 2, hasta 5.0 y se está trabajando en Marshmallow, 6.0. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje aquí es que es una manera muy sencilla, para que os hagáis una idea y con esto ya acabo. Yo, teniendo unos conocimientos muy básicos de programación, he sido capaz de imprimir una etiqueta de una manera muy sencilla porque es algo bastante asequible. Muy bien, gracias Juan. Quitamos el recibo del supermercado, vamos recorriendo los diferentes mercados verticales, de retail, de transporte y logística, bueno, tenemos de todo. Y bueno, esta otra aplicación, Print Station, es pues bueno, también para poder imprimir formularios, podríamos decir, o templates fácilmente. Y voy a pasar para que se vea la imagen y abriendo la aplicación. Print Station. Vale, aquí la estamos abriendo. Y bueno, sería pues como veis aquí en la imagen de la presentación, podemos elegir un template o un formato e interactuar con él, de forma que vamos a verlo con el ejemplo, que como siempre me irá algo atrasado, pero bueno. Cogeríamos uno de los templates que están diseñados. Bueno, en este caso no he diseñado ninguno nuevo, sino que son los que vienen de ejemplo. Nos pide que introduzcamos unos datos, pues que también podemos leer a través de escáner o incluso de la cámara. Podemos hacer la descodificación a través de la cámara. Bueno, esto sería la fecha. Ponemos ¿qué soy? 23 del 5 y los kilómetros, pues esos, y los tickets a imprimir 1. Y ahora, pues como de costumbre, yo lo veré antes que vosotros por el tema del retraso. Entonces, pues es una forma, bueno, también muy sencilla de poder imprimir y gestionar formularios. Estoy esperando un poco a que se actualice la imagen. Aquí lo tenemos ya. Está actualizando. Bueno, ahí veis el ticket. Y ahora aparece pues lo mismo que en el terminal. Esta aplicación, pues bueno, se puede imprimir. Los medios para poder imprimir son a través de Ethernet, Bluetooth o Wi-Fi,
emparejando también se puede hacer el emparejamiento a través de NFC, y aquí os dejo el enlace a PrintStation para también desarrollar, para poder instalar la aplicación. Y bueno, y esto funciona también con el SDK. O sea, todas estas integraciones tienen sus APIs correspondientes. Esta ha sido la parte de Android. Entonces, pues ahora vamos a ver aplicaciones más de Windows. Y empezamos también con el mismo printer setup, pero de la parte de Windows. Esta es la aplicación que os comentaba, que tiene su correspondiente en Android, aunque bueno, no se parecen en mucho. La interfaz de Android es mucho más moderna, porque esta aplicación es más antigua, se creó hace más tiempo. Y bien, con esta aplicación también podemos instalar los drivers. Voy a lanzarla aquí. Setup Utilities. Vale. Y desde esta aplicación lo que podemos es, pues bueno, como comentaba, tanto instalar nuevos drivers de impresoras, como también configurar settings de la impresora, descargar fuentes y gráficos, abrir una ventana para herramientas y también para comunicarse con la impresora, para enviar comandos, para ver el funcionamiento de la impresora, para recoger información de la impresora. Y bueno, voy a conectar una impresora. Vamos a ver. Espera que aquí tengo la cámara. Voy a conectar pues esta misma, ya que tengo la ZQ aquí. A ver. No sé si me va a llegar el cable. No sé, ahí está la cámara. Ahí va. He desenchufado la cámara. Bueno. Este es el otro. Voy a abrir la cámara. Vale, aquí tengo está Nacho tratando de conectar. Es el micro USB, perdón. Aquí. Este cable. Bueno, aunque realmente en la impresora tampoco hay mucho que ver, porque aquí la tenemos conectada, la vamos a tener conectada por USB, pero con lo que vamos a trabajar realmente es con esta aplicación, donde, bueno, aquí ya sería esta impresora, la ZQ 510. Sería esta impresora. Si no estuviera si esta impresora fuera la primera vez que la conecto, pues este icono no aparecería, y al conectarla pues se instalarían los drivers y demás. Y aquí tenemos, si le pulsamos en el botón de instalar nuevos drivers, nos aparecería el listado de las impresoras que hay disponibles. Aquí tenemos todo el listado de impresoras. Pero bueno, habitualmente no es necesario hacer esto, porque nada más conectarla ya la detecta y la instala automáticamente. Bueno, podemos configurar parámetros de la impresora, del tamaño de la etiqueta o del consumible, digamos. Las herramientas de impresión, pues para poder interactuar con la impresora, voy a encenderla porque se me ha pasado a modo consumo. Vale. Y diferentes acciones que podemos hacer con esta impresora. Aquí podemos enviar una serie de comandos, aunque bueno, también quizá lo más potente es poder ver la comunicación con la impresora, como aquí podemos enviar un parámetro. Os quería mostrar el manual, a ver si lo tengo aquí. Setup Utility, esta es la utilidad. Aquí,
aunque este iba para después, pero bueno, para abrir el manual de ZPL, ZPI, donde está también los comandos get, set, do. GSD, ¿es no, macho? No. Vale. Aquí lo tenéis, set, get, do. Que bueno, son una forma de comunicación para tanto configurar como extraer información de la impresora. En este manual, aquí tenéis el manual de ZPL y también más abajo, estos todos son parámetros set, get, do. Por ejemplo, aquí los tenéis, sgd commands, para extraer información o enviar información, configuración a la impresora. En el caso, por ejemplo, si hacemos aquí, y si la impresora está online, device configuration, que es para sacar el problema. Me falta el 1, sí, perdón. Vale, aquí, espacio. Bien. Con este parámetro, pues bueno, lo que aquí veis en el manual dice para qué impresoras es compatible, y porque evidentemente hay parámetros que funcionan en una impresora de movilidad y no en una industrial o desktop, y viceversa. Por ejemplo, el abrir la cubierta de una impresora industrial no es un parámetro que se pueda aplicar a una impresora de movilidad o una impresora desktop, porque no tienen cubierta. Y hay otros parámetros que aplican a la de movilidad y no aplican a la de sobremesa o industrial. Bueno, desde aquí también podríamos enviar comandos ZPL directamente y también configurar el driver, guardar cambios no, y descargar la parte de fuentes y gráficos. Desde aquí podríamos gestionar los gráficos que podemos instalar en la impresora y las fuentes de impresión, los caracteres, las fuentes de caracteres. Comentar que desde aquí también se puede habilitar la Virtual Device, para que la impresora trabaje. Incluso puedes mandar, por ejemplo, hace poco lo que he hecho yo ha sido a través de esta aplicación habilitar la Virtual Device para Toshiba, con lo que puedes enviar directamente comandos de Toshiba a la impresora y saber si tu impresora va a trabajar bajo un entorno de... Sí, ok. Muy bien, gracias. Pues volvemos al punto donde estábamos. Bueno, también el driver, aquí en la presentación tenéis, una vez que se instala el driver, luego ya también desde Windows veríamos este driver, donde también podemos configurar directamente con el driver de Windows pues los parámetros de la impresora, de velocidad y bueno, todas las configuraciones de la impresora. La siguiente es el Zebra Designer, que es una herramienta para diseñar etiquetas, por echarle un vistazo, y que luego esas etiquetas también las podemos guardar como un fichero que tiene los comandos ZPL o ZPCL. Voy a abrir esta etiqueta de ejemplo, vale, para la 510. Ok, aquí tendríamos la etiqueta. Y bueno, pues si vamos a poner esto más pequeño, y si la impresora está encendida y en línea, pues debería imprimirse. Y bueno, el diseño es un programa para diseñar etiquetas, donde podemos introducir texto, y aquí tenemos la etiqueta. Texto, códigos de barras, incluso, bueno, si vemos, espero que se vea, ahí se ve ya la etiqueta. Dentro de los códigos de barras, no cualquiera, pues podemos definir que sea un código variable para que sea un contador, o que sea un campo de fecha y hora, o que sea una entrada por teclado. Entonces, si hacemos una entrada por teclado, por ejemplo,
este que sea cantidad y que sea numérico. Siguiente, podemos añadir prefijos o sufijos, y bueno, aquí nos sale en rojo porque nos dice que no cabe si lo sacamos fuera, que no cabe dentro de la etiqueta. Y aquí pues tendríamos el código. Evidentemente lo que estáis viendo no es un modelo de diseño, no es lo adecuado, pero con un ejemplo pues serviría. Y ahora cuando le damos imprimir, pues nos pregunta la cantidad, y yo aquí le digo 333 y imprimir, y ahí nos aparecería el código, el nuevo diseño que hemos hecho. No se aprecia muy bien, pero bueno, con el 333 codificado en el código de barras. Otra funcionalidad muy buena que podemos sacar es imprimir a un archivo. Voy a eliminar este, aunque lo podría dejar, pero bueno. Imprimir a un archivo, y esto nos da un nombre, Stop and Go. Lo guardo en el desktop. Vale. Y ahora, pues con el Notepad, aquí tenemos un ejemplo, podremos abrir el que está, el Stop and Go. Y este sería el código de esta etiqueta que acabamos de imprimir. Este código lo podemos ya manipular, podemos consultar si queremos en el manual de CPCL lo que es cada instrucción, y poder hacer un ajuste más fino, o incorporarlo dentro de nuestro código de desarrollo. Es una forma sencilla de generar el código de una etiqueta sin tener que tener conocimientos sobre el tema. Es una herramienta, me paso a la presentación, es una herramienta gratuita. Aquí no, a ver, aquí. Nacho, gratuita una parte. Tienes también una versión con otra serie de funcionalidades para conexión de base de datos, es decir, que es una versión pagada. Sí. Pago, vaya. Sí, en esta versión la parte de variables no se puede vincular con una base de datos, es solo los datos que puedes poner de fecha y hora o entrada por teclado. Eso es, también puedes hacer RFID con la versión de pago, por ejemplo. Eso es otra de las opciones que tienes con la versión de pago de esta aplicación. De acuerdo, gracias. Y finalizamos con, no es que sea una aplicación de escritorio ni de Windows, sino que es más bien una funcionalidad que es para ciertas impresoras, no para todas, pero principalmente para las industriales y para las desktop, el poder configurar la impresora o extraer la configuración mediante un pendrive USB. Sería pues tan sencillo como introducir un pendrive en la impresora con un formato de una estructura de árbol específica. Os comento aquí porque en el manual, por ejemplo, de la mayoría de las impresoras, en el manual viene este apartado. Por ejemplo, si veis el manual de la ZT400, pues es lo que se muestra aquí, y hay una parte que se llama Mirror, donde precisamente son estos pantallazos. Nos dice que al crear esta estructura de árbol, podemos colocar las aplicaciones dentro, no solo las aplicaciones y diferentes archivos y instrucciones, y entonces eso cuando lo pinchemos en la impresora, automáticamente será detectado y hará el proceso de configuración con esos archivos que hemos cargado en el pendrive. Y también se puede hacer el proceso inverso, que sería desde un pendrive vacío, desde el menú de la impresora podríamos descargar, navegando por el teclado, desde la impresora por la pantalla, podríamos descargar los ficheros a un pendrive. Y también hay una opción para hacerlo a través de FTP. Esto también es en algunas impresoras, no en todas. Y puede ser interesante porque es una forma sencilla y rápida de configurar.
Y esto ha sido todo en la sesión de hoy. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos para revisar si hay algo en el panel del chat y finalizamos. Ok, pues no hay ninguna pregunta, con lo cual agradeceros la asistencia y la presencia. Si tenéis alguna pregunta aún así, sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo del teléfono y nos vemos en el próximo seminario, ya el último antes de las vacaciones, sobre SDK para Android, el 8 de junio.